Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, estimados participantes? Hola, buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes, joven. Buenas Buenas tardes. tardes. Vamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto. Al tiempo, ya ya en esta charlita que vamos a llevar a cabo, ya nos quedan dos más ya y estamos acabando, Dios mediante, este semestre y agradecerles a cada uno de ustedes por el apoyo brindado en estos 4 meses. De verdad que sin ustedes no hubiese podido realizar este presente curso. Desde ya, infinitas gracias para cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad nos ha tocado explicarles una charlita que corresponde a la semana 10, que tiene que ver con una sensibilización informativa acerca del COVID-19. ¿Ya? Les voy a comenzar a compartir pantalla y por favor quisiera que me digan si es que pueden visualizarla, por favor. Sí, Sí, se ve claro. está Está bien. claro. Sí, Correcto. muy bien, joven. Correcto. Raúl y Figueroa creen que nosotros difundimos el video de él con el cortinita, por eso está aquí. Yo me acabo de enterar y no fuimos nosotros. Ya. A ver, les voy Nadia, a... bájale un poquito el volumen. Nadia, bájale un poquito el volumen. Sí, ya le bajé ya. Cuando yo les repase asistencia, por favor me indican presente, ¿ya? Muy A ver, bien. vamos a empezar. A ver, ¿se encuentra la señora Hildegloria Hernández Zeta? Presente, joven. ¿El señor Ricardo Espinosa Ruiz? Presente. ¿La señora María Elena Hernández Zeta? Presente, joven. ¿La señorita Dalia Espinosa Hernández? Presente. ¿La señorita Carla Checa Numbera? Presente. Qué bien, qué bien. Todos están completitos. Gracias a Dios. Todos completos. Bueno, como les indiqué, esta semana voy a explicarles acerca de una charla que tiene que ver con la sensibilización e información acerca del COVID-19. ¿Ya? A ver, ¿pueden visualizar la pantalla, por favor? Sí. Sí, está muy bien. Charla de sensibilización Habla de sensibilidad. A ver, del COVID-19. le voy a proceder a desactivar sus audios a cada uno de ustedes, por favor, para que no haya ninguna interrupción y me puedan escuchar. ¿Ya? Listo, vamos a empezar. Señora Mari, active su cámara, por favor. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es el coronavirus? A ver. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más reciente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? A ver, acá está. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó muy recientemente durante una investigación de un brote en Wuhan, China. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? A ver. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos y los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos,
La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de cada una de 5 personas que contraen la COVID-19, una acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente o al paciente al establecimiento sanitario adecuado. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica? Si tiene síntomas leves, como tos o fiebres leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es posible. Manténgase al menos 1 metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente presión en el pecho. Si es posible, llame a un dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. ¿Cómo se propaga la COVID-19? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona, a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es más importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de la propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Según algunas informaciones, las personas sin síntomas también pueden transmitir el virus, aunque no se sabe con qué frecuencia ocurre. La Organización Mundial de la Salud está estudiando
las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Practicar primero la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Cuando sea posible, mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que está tosiendo o estornudando, dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves. Conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID-19. ¿Qué debo hacer si he estado en contacto con alguien que tiene la COVID-19? Si he estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, puede estar infectado. Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado al menos de 1 metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos casos, es mejor quedarse en casa. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Asimismo, cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es posible. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de las demás personas y no toque la superficie con las manos. Si ha tenido indudablemente la COVID-19, aíslese durante 14 días, incluso después de los síntomas, que los síntomas hayan desaparecido, como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de haberse recuperado. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento. ¿Qué significa aislarse? El aislamiento es una medida importante que adopta la persona con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos los familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19 se queda en la casa y no va al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero creo que he estado expuesto a la COVID-19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque usted mismo no tenga los síntomas. Durante la cuarentena debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión, dado que las personas que enferman de COVID pueden infectar a otros inmediatamente. La cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones. En este caso, ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas a menos a 1 metro de distancia. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Permanezca en cuarentena 14 días, incluso si se siente bien. Si tiene dificultades para respirar, póngase en contacto inmediatamente con su médico de atención de salud. Llame por teléfono primero si es posible. Permanezca positivo y con energía, manteniendo el contacto con sus seres queridos, por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. ¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento y el distanciamiento?
Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el aislamiento, cuarentena y distanciamiento? La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no estén enfermas, pero que puedan haber estado expuestas a la COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con la COVID-19 y pueden ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento significa estar físicamente separado. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar, incluso si se encuentran bien de salud y no han tenido una exposición conocida a la COVID-19. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID-19? Las investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden propagar la enfermedad. Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos grupos de edad. Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento. Si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si se presentan síntomas, es particularmente importante que los niños eviten el contacto con las personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de la COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de la salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para la probabilidad de contraer o propagar la COVID-19. Primero, lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y los demás. Evite ir a lugares concurridos. Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las manos. Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como la tos, dolor de cabeza y fiebre ligera, hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones si tiene que salir de casa. Póngase una mascarilla para no infectar a las demás personas. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible, llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias locales y nacionales. ¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID-19? Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluso los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay muchos ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. La Organización Mundial de la Salud está coordinando la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida que se disponga de los resultados de las investigaciones. Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la COVID-19 son lavarse las manos a fondo y con frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, cubrirse la boca con el codo flexionado o con un pañuelo, desechar el pañuelo inmediatamente después de su uso y mantener la distancia de al menos un grupo con las demás personas. ¿Recomienda la Organización Mundial de la Salud el uso de mascarillas médicas para prevenir la propagación de la COVID-19? La respuesta es sí. El uso de las mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero puede considerarse en otras circunstancias. Las mascarillas médicas deben combinarse con otras medidas clave de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. ¿Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla médica? Si opta por llevar una mascarilla, tengo en cuenta lo siguiente. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros. Oriente hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira del metal. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla, el lado con el color. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira del metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que cubra la boca y la barbilla. No toque la mascarilla mientras la lleve a efectos de protección. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias. Retire las cintas elásticas de detrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y de la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o si están visiblemente sucias, láveselas con abundante agua y jabón. Bueno, y en esta imagen les enseñan cómo hay que lavarse las manos de la manera, cómo hay que ponerse la mascarilla de la manera correcta. Así es, ¿no? Lavarse las manos, desechar la mascarilla, ¿no? Hay una imagen donde te indica que tienes que apretar el metal que esté en la nariz para que se amolde a la nariz, jalar la mascarilla que te cubre el mentón o la barbilla y después de que te la sacas, desecharla en un lugar seguro y lavarse las manos con abundante agua y jabón. Recuerden que por sí sola una mascarilla no lo protegerá de la COVID-19. Usando mascarilla también tiene que marcar el distanciamiento de 1 metro con las otras personas y lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón a fondo, incluso si lleva puesta la mascarilla. A ver. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición de la COVID-19 y el desarrollo de los síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición de la COVID y el momento en que empiezan los síntomas suele ser de alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. ¿Qué relación hay entre la COVID-19 y los animales? La COVID-19 se propaga por la transmisión entre seres humanos. Conocemos bastantes datos sobre otros tipos de la familia de los coronavirus.
Y la mayoría de estos tipos de virus tienen su origen en animales. El virus de la COVID-19, también llamado SARS-CoV-2, es un nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal de la COVID-19 aún no ha sido confirmada, pero se está investigando. La Organización Mundial de la Salud sigue monitoreando las últimas investigaciones sobre este y otros temas relacionados con la COVID-19 y proporcionará información actualizada a medida de que se dispongan nuevos datos. ¿Puede un animal doméstico u otro animal contagiarme de la COVID-19? Varios perros y felinos han dado positivos en las pruebas de detección a la COVID-19, después de haber estado en contacto con humanos infectados. Además, parece ser que los hurones son más susceptibles a la infección en condiciones experimentales. Tanto los gatos como los hurones pueden transmitir la infección a otros animales de la misma especie. Sin embargo, no existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y propagar la COVID-19. La COVID-19 se propaga principalmente por las gotículas que despide una persona infectada al toser, estornudar o hablar. También se ha detectado que el virus en bisones, también se ha detectado el virus en bisones criados en granjas, que probablemente han sido infectados por sus trabajadores. En algunos casos, los bisones infectados por seres humanos han transmitido el virus a otras personas y son los primeros casos notificados de la transmisión del animal al ser humano. Se sigue recomendando que las personas enfermas de COVID-19 y las personas de riesgo limiten el contacto con los animales de compañía y otros animales. En el manejo y cuidado de los animales siempre deben de tomar medidas básicas de higiene, a saber, lavarse las manos después de manipular los animales, su comida o sus artículos, así como evitar besarlos, dejar que nos laman o compartir comida. ¿Cuánto tiempo vive el virus en la superficie? Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con las superficies es que éstas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, y menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Como siempre, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. ¿Cómo puedo comprar con seguridad en la tienda de comestibles? En las tiendas de comestibles mantenga al menos 1 metro de distancia con los demás y no se toque los ojos, la nariz o la boca. Si es posible, desinfecte los mangos y las barras de los carritos o cestas antes de comprar. Cuando regrese a casa, lávese las manos a fondo al llegar y también después de coger y almacenar los productos que ha comprado. Actualmente no hay ningún caso confirmado de contagio a través de los alimentos o de sus envases. ¿Cómo debo de